Listo, en este momento está iniciando la grabación de la sesión de hoy. Bienvenidos una vez más a todos los integrantes de este curso y de ahora la Casa de Estudio de Yachay Capacitaciones. Les había comentado que Yachay Capacitaciones viene a ser un programa de Yachay Digital Sociedad Anónima, que es el nombre real, el nombre legal en los registros públicos de la empresa Yachay, ¿ya? Entonces, y eso es lo que van a encontrar ustedes también de hoy en adelante dentro de los documentos legales que se le da, como son los certificados, si alguno de ustedes lo requiere. Hoy vamos a iniciar esta última sesión en vivo. Ojo, última sesión en vivo, como les había aclarado, pero no quiere decir que acaba su aprendizaje de aquí apoyados con Yachay. ¿Por qué? Porque ustedes van a poder contar con esta sesión grabada de esta y las otras sesiones anteriores, de este y todos los demás cursos, que son en total 9 cursos impartidos por Yachay Capacitaciones en este septiembre. Hay cursos que ya han empezado, que empiezan a terminar esta semana. De los 9 cursos hay algunos que han sido impartidos a 2 veces por semana, y estos son los que hoy y entre mañana acaban. Mañana hay un curso también que se va a iniciar, que es declaración mensual y anual, ¿no? Hay un curso nuevo que hemos empezado también este martes, que es solo los martes, que es herramientas para emprendedores con Canva, ¿no? Y mañana tenemos el curso de herramientas digitales para la educación virtual, ¿ya? Que es un curso que también inicia mañana y que son a 4 sesiones. En este caso, el curso de mañana, los 2 que les anuncio, declaración mensual y anual, y herramientas digitales para la educación virtual, son todos los sábados y van a ser 4 sábados. Ya, entonces estén muy atentos si requieren asistir a otro más. Todos los cursos se relacionan mucho, ya, excepto uno, que ha sido 2 sesiones de que ha sido prótesis parcial removible, un curso muy interesante para jóvenes y adultos que están muy ligados a esta gran actividad que es la prótesis dental, ¿no? Entonces, están abiertos todos a asistir a cualquiera de estos 2 cursos, ¿ya? Hoy empezamos entonces, como les había dicho, el curso de gestión de recursos humanos en su última sesión. Les saludo una vez más la profesora Sabia Angélica Vaca Contreras, y en esta última sesión vamos a ver el temita este tan importante en todos los procesos administrativos y mucho más en gestión de recursos humanos, que es la evaluación del desempeño. Entonces, empecemos con la diapositiva pasándola una tras otra, ¿sí? Vamos a ver. Aquí la tenemos. ¿Qué nos dice por acá Domenico Sieri Estrada, un mexicano, el autor de una infinidad de libros? Uno de ellos más conocidos es el Tómese su tiempo y Cavilando y Meditaciones, ¿no? Bueno, son libros a veces que los ha publicado en Italia, ¿no? Porque él vive mucho tiempo allá, y nos dice él, una buena forma de podernos evaluar, ojo que tiene que ver mucho con lo que vamos a hablar hoy día, de evaluación netamente, una forma, dice, de podernos evaluar nuestro desempeño en este mundo y en el trabajo, en la labor también, es preguntándonos qué tanto estamos haciendo para los demás un beneficio, es decir, qué tanto beneficiamos al resto. Y en los resultados de ese equipo que a veces estamos influenciando, entonces es donde podemos ver los resultados propios, porque es justamente la delegación o el encargo de los trabajos que me tocaba asumir y que a veces lo tengo que encargar a otras personas, compartiendo labores o delegando totalmente, ¿verdad? Y sin dejar de ser yo el propio responsable de estas funciones. Entonces es ahí donde veo mi real evaluación, mi autoevaluación, mirando a ese equipo que es como parte colaborativa de mi trabajo, ¿verdad? Entonces esa es la mejor manera. Si ustedes están de acuerdo con esta explicación que les doy yo, de acuerdo a esta frase que nos dice Domenico, por ahí coméntenme por el chat, o de repente si tienen alguna apreciación personal también me lo hacen saber, ¿ya? Veamos por aquí qué subtemitas estamos tocando hoy. A ver, hoy, como siendo de la última sesión de evaluación de desempeño, vamos a ver estos subtemitas. 1, el establecimiento de los objetivos estándares. ¿En qué consiste establecer estos objetivos estándares y de qué se trata? ¿Por qué objetivos estándares? ¿Verdad? Veremos también los indicadores clave de desempeño, o sea, cuáles son
esos indicativos, esos criterios claves para evaluar mi desempeño o de mis colaboradores, ¿no? Recuerden que ustedes, como actuales o futuros gestores de recursos humanos, tienen que conocer y establecer muchas veces estos indicadores si están ustedes a cargo de la planificación, ¿no? Es cierto que a veces el gestor de recursos humanos puede estar formando parte de esta planificación, organización para esta función, o a veces hay un alto directivo que lo hace, pero muchas veces se comparte, por lo menos, esta actividad con el gestor de recursos humanos, ¿verdad? Entonces es importante entonces conocer o cómo establecer estos indicadores o cuáles son los indicadores que podría yo aplicarlo a mi oficina, ¿verdad? Luego también hay que conocer bien cómo es que practico esta comunicación y tan importante llamada hoy la retroalimentación. Tiene que ver mucho con el feedback compartido en medio de una reunión, de hecho, en medio de un intercambio de repente de palabras o de apoyo en los procesos dentro de mi equipo, tengo que practicar sí o sí ese feedback, pero logrando pues un feedback efectivo, ¿verdad? Hablaremos también de las supervisiones y auditorías porque esa es la etapa en la que se evalúa o se supervisa, ¿no? Y hay diferencias entre estas palabras, ¿no? Supervisiones o auditorías. Ustedes dirán, las supervisiones siempre van a tener que ser anunciadas en forma sorpresiva o lo tengo que anunciar cuando lo superviso. Veamos también eso, ¿ya? Hablaremos también de la ética de este gestor de recursos humanos o gestor del talento humano, ¿no? Que hoy en día se habla y a veces se define de esta manera. ¿Por qué? Porque ya no consideramos tanto un recurso a la persona, sino como un talento, porque la tenemos que definir como una persona humana, ¿verdad? Y como persona, a veces no solo le sacamos, no lo consideramos como un recurso, para poder de repente incluirlo dentro de las posibilidades de crear una ganancia dentro de la empresa. Es cierto que sí, me sirve dentro, yo poniéndome como parte administrativa de la empresa o como propietario, o como partícipe directo, como directivo, ¿no? Y sí, a veces tengo que tomar a este personal como un recurso porque a veces me valgo de ellos para conseguir el objetivo final, que es la atención al usuario y por ende también una ganancia, ¿verdad? Pero hay que tomar en cuenta este balance en tomarlo como recurso o como talento, ¿ya? Y la responsabilidad social que acá arrea esta total ética practicada por este gestor del recurso humano o talento humano. Hablaremos también de la transformación digital de hoy en día, que es un gran reto para las empresas que nos lleva a la delantera, de hecho, a la institución pública, inclusive para la institución pública. Pero en general es un gran reto porque teníamos, muchos de nosotros, cierto o bajo o mucho conocimiento de las nuevas herramientas digitales, pero a todos, en todos los niveles, nos ha golpeado mucho más la pandemia porque hemos tenido que avanzar a la carrera un gran paso, ¿verdad? Dentro de la transformación digital. Y hoy en día sabemos que tenemos que estar preparados no solo por una pandemia, sino por un cambio en estas herramientas repentino. ¿Por qué? Porque nuestras comunicaciones cada vez son más aceleradas, ¿verdad? Entonces hay que considerar también esta transformación digital. Y hay que considerar también esta buena práctica que hoy se tiene de la gestión del tiempo, de la gestión del cambio, de la solución de conflictos, que también son como parte de este gran reto, grandes desafíos que nos vienen hoy en día, hablando de una modernidad tan cambiante y tan apresurada, ¿no? Se habla también mucho, y tiene que ver también con la evaluación de desempeño, del coaching y el desarrollo de equipos. Sabemos que hoy en día no desarrollamos, ni aunque seamos jefes totales, no desempeñamos solos nuestra labor, tenemos que hacerlo muchas veces en equipo, ¿verdad? Entonces, es importante considerar que este gestor, o de repente mi apoyo, se convierta más que una autoridad sobre ellos, sino en un coach, ¿no? En un preparador, en una influencia sobre estos colaboradores. Y el gran desafío que hoy, pues, en medio de todos los cambios en la globalización, en las influencias que provoca la gran globalización, es importante conocerlo por lo menos a grandes rasgos para ver cómo lo gestionamos y cómo nos adaptamos a eso y cómo influenciamos. Esto de la globalización a veces es tan confusa, pero en resumen nos indica de que pues como país no podemos también hacer las cosas solos. Sabemos que tenemos que ser partícipes de una sociedad inmensa, ¿no? Y a ser miembros de esta sociedad inmensa como país latinoamericano, con convenios mundiales de repente
europeos, asiáticos, ¿no? Y hay convenios incluso realmente de gran envergadura que provoca la influencia de todos los países, ¿no? Entonces, y sabemos porque cada uno de ellos tiene diferentes culturas. Entonces, tenemos que estar preparados para ver cómo nos adaptamos socialmente a estos grupos grandes, que son justamente estos convenios, estas agrupaciones, o por qué no gremios también llamados así, mundiales, ¿verdad? Entonces, también la globalización y sobre todo la gestión intercultural es un gran reto también para este gestor de recursos humanos. Veamos entonces un poquito de cada uno de estos temas. A ver, veamos. ¿De qué se trata de establecimiento de objetivos estándares? Digamos que hay beneficios para poder enfrentar o saber establecer estos objetivos, que tienen que ser, ¿por qué estándares? Sino que tienen que ser de igual manera tratados para todos mis colaboradores, para todo mi grupo humano de mi empresa o institución, ¿verdad? Recuerden que esto se aplica para instituciones públicas o privadas, ¿verdad? Entonces tenemos que referirnos a las dos. ¿Qué beneficios trae? Nos produce ciclos más rápidos, de hecho. De hecho, que tenemos que pensar en que nuestros ciclos tenemos que tener también una visión a futuro, a varios años, a 3, 2, 4 años, ¿no? Sí, pero cada uno de lo que me planteé yo como objetivos, o sobre todo el objetivo principal de mi empresa o de mi institución, siempre me va a traer subobjetivos específicos, objetivos más cercanos, más de corto plazo, porque necesitamos ver algunos resultados a corto plazo. Entonces tenemos que tratar de tener estos objetivos también alineados a resultados en ciclos más pequeños, ¿no? Entonces tenemos que producir estos ciclos más pequeños. Nos ayuda también a enfrentar el cambio, ¿verdad? Porque si yo trazo un objetivo también a largo plazo y los objetivos pequeños más cercanos, puedo ayudar y establecer, de acuerdo al análisis que haga, a enfrentar estos grandes cambios que pueden están de repente influenciando en mi empresa. Nos ayuda también, porque es parte de la planificación, a detectar errores actuales y también futuros, o de repente qué influencia puede traer algún error actual para un futuro, ¿no? Entonces, eso me ayuda a tenerlo dentro de un documento planificador, ¿no? Agregar valor también es lo importante ahora dentro del ofrecimiento de un producto o servicio, ¿no? Recuerden que ahora si pensamos en un nuevo emprendimiento, si pensamos en una nueva manera de vender o un nuevo producto que ofrecer, que ojo, bien difícil es fabricar nuevamente un producto que no exista, ¿no? Casi siempre creamos o ofrecemos o vendemos productos que ya existen, pero le agregamos algo más, ¿no? Y de esa manera le agregamos el valor atractivo para su venta, ¿no? Hablamos también a veces en algún momento con ustedes de que las cosas que vendemos, las cosas que ofrecemos, le agregamos a veces una experiencia, ¿no? Y es muy importante hoy pensar en esa experiencia, una experiencia al inicio o una experiencia al final, ¿no? Acompañada de una postventa, ¿por qué no? ¿No? Porque es mucho más importante ganarse esa comunidad, habíamos dicho, ¿no? Y justamente con el agregado de valor que le damos a cada uno de nuestros productos o servicios. Facilita también la delegación y el trabajo en el equipo, claro que sí, porque todos los objetivos siempre se trazan en equipo y siempre se hacen saber a todo el grupo humano, en este caso, de todas maneras, para poder distribuir y equiparar cada uno de los trabajos de cada una oficina, ¿no? Y que cada vez pues se vea más comunicativa entre ellos, ¿ya? Estos objetivos, además de estándares, ¿no? O sea, compartidos, tratar de ser equitativos para todos, ¿no? Tienen que ser SMART. ¿Qué quiere decir que sean objetivos SMART? Habíamos hablado algo de esto, que sean objetivos inteligentes, es decir, que sean específicos, medibles, alcanzables, realistas y que tengan también un tiempo. Es decir, que trace yo dentro de mis metas, dentro de mis objetivos, el tiempo para lograrlo, ¿no? Entonces no podemos olvidar de mencionar y de hablar de estos objetivos SMART, a pesar de que ya se los he tocado anteriormente, ¿no? ¿Qué aspectos hay que medir? Está bien, voy a definir mis objetivos, voy a decir qué cosas es la que tengo que cumplir, a dónde tengo que llegar, pero tengo que trazar medidas para llegar a esto, para después poder evaluarlos, ¿no? Porque tengo que evaluar el desempeño de estos, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a medir? Por ejemplo, puedo medir la reducción de costos, ¿verdad?
siempre a veces intentamos ser ahorrativos dentro de la fabricación de un producto, dentro de por ahí el seguimiento de un proceso, ¿no? De la creación de un proceso, incluso para ofrecer un servicio, ¿verdad? Siempre estamos en todo momento intentando reducir el costo, pero hay que pensar que al reducir el costo no debemos afectar la calidad, ¿verdad? Porque entonces no estaremos ofreciendo algo que inicialmente hemos planeado ofrecer, algo que realmente provoque la satisfacción del cliente, ¿cierto? Entonces, si voy a evaluar al final el desempeño de las personas que van a lograr la venta, pues no puedo afectarles también su calidad. Entonces sí puedo medir de todas maneras qué tanto reducir este costo o qué tanto podría afectar la reducción de este costo al final en la calidad o en la venta final, ¿verdad? Otra, que los objetivos no pueden salirse del cumplimiento de las normas, ¿verdad? Tengo que obedecer a un cumplimiento de normativo general de la nación, del país, ¿sí? Y también tengo que trazarme las normas internas, como son reglamentos internos, reglamentos planificadores o algún plan específico de alguna empresa privada. Entonces, dentro de ellos también tiene que estar estipulados algo que la norma general no lo indica. Entonces, ¿para qué? Para que pueda por ahí los trabajadores tengan conocimiento de esto, porque saben que de esto también van a ser evaluados, ¿no? Como son los horarios de entrada, como son las tolerancias, de repente si se dan algunos trabajos, los ciertos cambios de horario, los pedidos de licencia, bueno, etc., ¿no? Dependiendo de cada una de las políticas de la empresa, ¿no? Es decir, de las normas particulares que cada uno pueda tener, ¿no? La mejora del tiempo de respuesta. También, cuando uno vende un producto o servicio, generalmente, y hoy en día se recomienda que se termine siempre con una evaluación de satisfacción, ¿verdad? Las llamadas encuestas, ¿no? No sé si ustedes habrán ido alguna vez a estos grandes peluquerías, como Soho y todo lo demás, entran, desde que ingresan, hacen una pequeña bienvenida, ¿no? Bueno, les invitan algo, un aperitivo, algo de tomar, ¿no? Y luego al final siempre, siempre, siempre hay una encuesta, ¿no? Y ellos, y hay otro equipo aparte que lo hace y lo trata de hacer así muy rápido para que tampoco no se vea muy abordado esta persona que fue atendida, ¿no? Entonces terminan con eso porque eso es su rutina, esos son sus pasos que ellos siguen para la atención, ¿no? Incluso después te mandan también el formulario para que ratifiques tu encuesta. Entonces por ahí no debemos tener en cuenta esto, ¿no? Que si estamos apoyando una empresa, somos gestores de recursos humanos, tenemos que conseguir la respuesta de satisfacción de este grupo de personas, ¿no? Inclusive después de la evaluación también, ¿no? Entonces está muy bien pensar entonces también en justamente en tener esta respuesta, ¿ya? A través de una encuesta es lo más fácil que puede ser, ¿no? La optimización de procesos, así como estamos hablando de reducir costos, de optimizar recursos, ¿no? De utilizarlos responsablemente y de manera adecuada, ¿no? En el tiempo adecuado, en la mínima utilización permitida para no afectar la calidad o afectar el proceso, la rapidez de también podemos optimizarlo, es decir, podemos preparar procesos de atención a los usuarios, disminuyendo el tiempo, pero ofreciéndole al final lo que requiere y solucionándole el problema en el menos tiempo posible, ¿verdad? De esa manera optimizamos su tiempo, porque ¿qué más quiere un usuario? Ser atendido lo más rápido posible, ¿verdad? Y siempre pues con la atención debida, o sea, no entregarle un documento que necesita que esté correctamente hecho, ¿no? No por entregárselo rápido, pues también vamos a solo cumplir por cumplir con el tiempo, ¿no? Sino también tiene que ser entregado un documento o un servicio de calidad, ¿no? Entonces hay que cuidar esto muy bien, la optimización de estos procesos. Y es el gestor, si vamos a crear una optimización de proceso para atención en gestión de recursos humanos, pues entonces tenemos que pensar que va de acuerdo también con lo que necesita, con la solución que requiere este personal. A veces requiere un recálculo de su planilla, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que ofrecérselo o de repente hay que darle las herramientas para que conozca cómo calcular él mismo su sueldo o por ahí su cálculo de horas extras, no sé si así la empresa les paga, para que después no haya siempre consultas muy frecuentes sobre lo mismo, ¿no? Puede ser que todos los trabajadores consulten cada mes lo mismo y nunca estén contentos con la boleta de pago que reciben o con lo que le depositaron a su cuenta y siempre tienen las mismas preguntas.
Entonces, si vemos que eso sucede, quiere decir que es un problema que se está presentando en la institución y puede traer insatisfacción del personal. Y además tenemos que tener presente pues, que como gestores de recursos humanos tenemos que ir creando un mejor clima laboral, ¿no? Para todo, porque al mejorar el clima laboral, pues también mejora la productividad de los trabajadores, porque una persona cuando se siente mucho más tranquila, mucho más relajada y al gusto en un lugar, siempre termina siendo más productiva, ¿no? Entonces hay que ayudarlos a optimizar este proceso si así lo necesita. Entonces, de repente crear tutoriales para que cada uno pueda calcular su sueldo mensual con sus horas extras y descuento y todo lo demás, para que no sean siempre las mismas preguntas de siempre, ¿no? Y se disminuya también las consultas por esa misma atención. La mejora de la calidad que tiene que ver también con la optimización de uso de recursos, con la mejora de la calidad, con la optimización en la atención, bueno, también está en la mejora de calidad de todo esto, ¿verdad? No solo de la satisfacción del producto, sino de la satisfacción también de, en este caso, de quien estamos responsabilizados, que son todo el equipo colaborador de la empresa, ¿no? El desarrollo de recursos humanos, aquí hay que considerar que para medir este desarrollo de recursos humanos, tenemos que ver qué tanto están ascendiendo en sus conocimientos de acuerdo a la oficina en la que están a cargo, ¿no? Hay que ver si es que están entendiendo todos los procesos y que se están convirtiendo en colaboradores que tienen las posibilidades de ascender, ¿no? Y para esto, pues, tenemos que pensar en su desarrollo, incluyendo capacitación en ellos. Entonces, a estos aspectos también se pueden medir de repente evaluándolos y supervisándolos, no solo diciéndoles que no solo se supervisa por medir su cumplimiento, sino por medir también los rendidores que pueden ser o los productivos que pueden ser dentro de la empresa. ¿Para qué? Para que de repente tengan que ustedes como gestores proponer una etapa de capacitación o de desarrollo propio, ¿no? Entonces hay que ver estas cosas también, ¿no? Hay que medir a veces también dentro del desarrollo no solo el conocimiento técnico, sino también hay que medir a veces las habilidades blandas o hay que medir las relaciones interpersonales del grupo, porque eso también puede ser un bajón para el propio clima laboral o el mismo desarrollo de los trabajadores, ¿no? Y ahí sí podríamos necesitar, si encontramos, pues en la medida de que hay muchos conflictos laborales, de repente hay muchas discusiones entre ellos, hay mucho chisme de repente, y traer pues a la empresa, ¿por qué no?, un coaching organizacional, ¿no? Y en esto está pues en las manos del gestor hacerlo o gestionar que se haga, ¿no? Entonces, estos aspectos son importantes para medir, para poder traer soluciones posteriores o inmediatas, ¿no? Hay que tomar mucho esto en cuenta. ¿Por qué? Porque la evaluación no solo nos dice evalúen para disminuir sueldos o evalúen para poder hacer despidos, ¿no? Porque, ojo, no nos conviene estar despidiendo así nomás. Es gasto también para la empresa despedir al personal, ¿verdad? Entonces, para esto necesitamos contar con estos grandes criterios de medición del desempeño, que son los llamados indicadores, ¿verdad? Indicadores claves de desempeño, que en inglés, pues si ustedes habrán visto, que son los KPIs o los Key Performance Indicator. ¿Por qué? Porque se utilizaron al comienzo mucho más para medir la rendición de un plan de marketing, ¿no? Los KPI midieron los likes, las interacciones, bueno, todo lo que se habla en marketing, ¿no? Pero hoy también se conoce como KPIs a todos los indicadores claves de desempeño, ¿no? Entonces, ¿qué son estos indicadores? Son justamente métricas, ¿no? Son números, son cantidades que nos permiten medir, como indica esto, y que son utilizadas pues, para evaluar justamente el rendimiento de la organización en sus diferentes aspectos. Estos indicadores proporcionan entonces una medida cuantitativa, es de todas maneras un número. ¿Una medida cuantitativa de qué? Del progreso hacia los logros de los objetivos que se trazaron en la planificación o en la organización, ¿verdad? Entonces, en definición, es esto. Son métricas, son cantidades que nos permiten medir justamente el rendimiento en sus diferentes aspectos, ¿no? Veamos cuáles pueden ser estos. Estos indicadores clave de desempeño pueden estar en las diferentes áreas de la empresa, en los diferentes sectores que tenemos dentro de la organización, ¿verdad? Público-privada. Puede estar en la parte de ventas. Ojo, eso solo son para las empresas, ¿no? Instituciones públicas no tenemos ventas y no tenemos satisfacción de usuarios, ¿verdad?
En ventas, por ejemplo, se pueden medir los ingresos totales. Es decir, puedo medir también el número de ventas realizadas o puedo medir el dinero que ingresó, ¿no? Esto se puede medir en ventas, ¿verdad? Con cuadros o de repente con sistemas, ¿no? Dependiendo qué disposición de base de datos tenga la empresa para tener estos datos, ¿verdad? De repente puede tener sus grandes software donde automáticamente le sale mes a mes los ingresos totales porque de repente a través de su sistema ya comienzan a facturar y a emitir estos documentos comerciales, ¿verdad? Pero si no es así, pues hacemos nuestras boletas electrónicas o nuestras boletas, nuestras facturas o boletas manuales que también todavía están permitidas y podemos medirlos a través de nuestras bases de datos de repente hechos pues mínimamente en un Excel, ¿verdad? Luego también podemos medir el promedio de las ventas. Si yo tengo mis ventas semanales, metas mensuales, ¿no? o ventas anuales, puedo sacar un promedio de ellas, lo que es fácilmente sacar un promedio, y puedo tener un promedio mensual, ¿verdad? Entonces, entre todo el año, mis 12 meses, hago un promedio de ellos y bueno, es mi perfil de ventas mensual, ¿verdad? Puedo tener también una tasa de conversión en leads, de leads a ventas, de satisfacción hacia ventas, ¿no? Esto también es necesario para poder tomar grandes decisiones en las ventas o de repente plasmar un nuevo programa de ventas o acompañar a un nuevo plan de publicidad, ¿no? Entonces va a depender mucho de las tasas de conversión de leads y ventas que podamos tener. La retención de clientes, hoy en día que se mide mucho esto para poder ver cómo es que fidelizas a ese grupo de clientes que ya tienes ganados, a esa comunidad que vas formando, ¿no? Porque recuerda que ahora mejor se vende teniendo una comunidad más que intentando conseguir a nuevos clientes, ¿no? Entonces, esa retención de clientes, ese índice que nos permite medir qué tantos clientes estoy reteniendo en mi grupo, en mis redes o donde tenga, entonces es lo que me va a permitir después tomar mayores decisiones, ¿verdad? Luego también en finanzas, ¿qué puedo medir? Ahí hay índices muy interesantes, ¿no? Para poder manejar un gran plan financiero o de repente preparar ese documento financiero para poder llevarlo a un banco, a un nuevo inversionista, ¿no? ¿Qué se miden? Los diferentes ratios financieros, ¿no? Uno de ellos es el margen de beneficio bruto y neto, de lo que tengo realmente y lo que tengo con deducciones, ¿verdad? El flujo de efectivo, el ratio de liquidez para poder saber qué tanto estoy disponiendo de liquidez para la empresa para poder decidir en ese momento de repente, acompañado de un ratio de endeudamiento, saber si necesito o no, o si puedo o no buscar financiamiento. Es decir, si puedo o no prestarme y saber si voy a poder responder a estos préstamos de acuerdo a todas, acompañado de otros ratios que pueden ser las ventas también, ¿no? La rentabilidad sobre la inversión, en qué momento se retorna esta inversión, ¿verdad? Algo que estamos siempre preocupados cada vez que empezamos un nuevo negocito, digamos, en qué tiempos voy a recuperar el dinero que estoy invirtiendo, y justamente ese es el ROI, ¿no? En las operaciones se puede medir el tiempo del ciclo de producción. Si voy a fabricar camisas, tengo que calcular más o menos cuánto se demora en fabricar cierto grupo de camisas, unas 100 camisas, por ejemplo, si se pueden hacer en una semana, con 20 trabajadores, puedo hacer con ello también un promedio, que nunca es exacto, pero siempre es un promedio, de cuántas camisas se puede hacer por persona. No quiere decir que voy a contratar a una persona para que haga un grupo de camisas. Eso solo nos da una idea de cuánto puede hacer por persona para saber si contrato o no contrato más si tengo un nuevo pedido grande, ¿verdad? Es así como inician a veces muchas empresas, ¿no? De poco escuché una entrevista a una Miss anterior, no me acuerdo cómo se llama su nombre, creo que se llama Viviana Rivas Plata, sí, que ella había tenido de un momento a otro por su marca, por ser conocedora, había entrado a Saga a entregarle los diferentes jeans que ella había fabricado con su grupo de costureras, ¿no? Y de pronto pues tuvo tal alcance que a la semana nomás le pidieron una gran cantidad, ¿no? Y le dijeron, mira, lo queremos en 15 días, ¿no? Y como ella ya había hecho sus cálculos y todo, y con la gente que contaba, le dijo que no podía, que podía responder con la mitad, ¿no? Y tenía que responder con la verdad, porque si no, el no cumplimiento pues, también se le podía caer las ventas posteriores, ¿no? Entonces es importante conocer estos ciclos, estas cantidades que realmente puedo cumplir
y saber también pues cómo puedo contratar luego, ¿no? Por ahí con la gente que ya tengo a cargo mío, siempre tengo que mencionarles cuáles son las posibilidades de crecimiento y si por ahí tienen ellos que puede recomendar para que alguien más ingrese a su empresa, pues tienen que dejar abierta esta posibilidad para de un momento a otro contratar, ¿no? Porque no siempre se puede preparar una convocatoria tan rápido, ¿no? Luego también el tiempo de inactividad de una maquinaria. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque a veces las maquinarias, cuando son grandes, son muy costosas para las empresas, a veces sale mucho más cómodo, más económico alquilar esta maquinaria. Y por tiempo limitado, porque saben que a veces una maquinaria solo la necesitan para el comienzo de la producción y luego de ello no, ¿no? Porque después de ello sigue otros procesos que son los acabados y que la maquinaria no muchas veces va a estar en uso, ¿no? Porque si yo pago un alquiler de maquinaria, ¿no? Tengo que darle uso siempre, ¿no? En todos los días que tiene activa la empresa. Porque si está dormida, si no la estoy usando, estoy gastando en ella, estoy pagando el tiempo de alquiler sin usarla. Entonces tengo también que medir este tiempo de inactividad de la máquina, si así lo tengo, de medirla para saber qué tanta como pérdida está ocasionando la empresa, ¿no? Y por ahí puedes decidir en qué tiempo en todo caso la alquilo y ya no por todo el tiempo que estaba alquilando desde un comienzo, ¿no? Y eso pues como en todo ayuda a la toma de decisiones, ¿no? El cumplimiento también de plazos de entrega también es conveniente cumplirlo. ¿Por qué? Si yo dentro de los principios que anuncio en mis publicidades, en mis contenidos, dentro de mis redes sociales o en cualquier otra publicidad que ponga, le pongo que entrega puntual o me llamo por ahí que dice, yo me acuerdo mucho de una empresa que se llamaba Rapigas, ¿no? Que era la entrega, esos que entregan los gases a domicilio, ¿no? Pero no se preocupaba por atender rápido, ¿no? Entonces, hasta el nombre se tuvo que cambiar porque no respondía a la palabra Rapigas. Entonces, si es que yo respondo o publicito o anuncio que voy a hacer mis entregas rápidos, pues que tengo, es más, para mí súper importante medir ese cumplimiento de plazos, porque si no, no me tendría que anunciarse rápido, ¿no? Tendría que de repente buscar otro medio de valor para anunciarme y no que sea la rapidez, ¿verdad? En marketing también, y hoy pues conocemos ya cada vez un poquito más sobre el marketing porque las mismas redes sociales nos ayudan a entender un poquito más de esto, es el tráfico del sitio web. Porque tenemos una página web y hay indicadores dentro de incluso de Google Analytics para poder medir qué tanta gente ingresó a nuestra web, qué tantas personas investigó, cuánto tiempo estuvieron investigando nuestra página web, ¿no? Y esto nos ayuda a saber de qué tanto invertimos o qué tanto interactuamos o qué tanta publicidad ponemos en nuestra página web y qué tipo de contenidos incluso ponemos en nuestra página web, ¿ya? Entonces, el tráfico, si tenemos una página web, hay que medirlo también. La tasa de conversión en el sitio web también. ¿Por qué? Porque ¿qué nos indica esto? A veces en las páginas web tenemos diferentes acciones que hacer con nuestros clientes, ¿no? Las encuestas, las consultas, la lectura de preguntas frecuentes, ¿no? Y esto a veces se convierte en otro tipo de acción para ellos, ¿no? De ahí ellos puedo poner un enlace donde ingresan de repente al WhatsApp, ¿no? Entonces ya esa interacción dentro de mi página web se convierte más en consulta y me doy cuenta que la conversión de consulta sobre ella se convierte más en una consulta de WhatsApp, ¿no? Entonces, con eso me doy cuenta de que lo que más necesita mi usuario es conexión conmigo por WhatsApp, ¿no? Entonces, esa tasa de conversión también es importante conocer, ¿no? Los números de leads generados también, porque eso nos dice, pues, qué tanto interactuaron con, bueno, no interactuaron, sino nos leyeron, ¿no? El costo de adquisición por producto, bueno, por publicidad, en este caso dentro de marketing también, ¿no? Porque hay algunos que nos indican qué tanto fue útil para nosotros, ¿no? Y los clics por campañas, ¿no? De correos electrónicos que habrán visto a veces que nosotros, por ejemplo, gratuitamente, si enviamos algún aviso por correo electrónico, no siempre podemos ver si nos leyeron o no, o si respondieron o no, ¿verdad? No es tan fácil ver esto, ¿no? En cambio, para los correos electrónicos que sí tienen y que se hace un pago adicional por esto, sí podemos ver estos clics por campaña, ¿no? En correos electrónicos, ¿ya? Entonces, esto es muy importante. Ahora, dentro de recursos humanos, ¿qué puedo medir dentro de recursos humanos? La rotación de empleados, por ejemplo. ¿Qué tanto tuve que yo en el mes o en el año, en el bimestre o en el semestre, tuve que cambiar de personal? ¿Y por qué?
¿no? Esto es importantísimo, importantísimo, de todas maneras, medirlo, ¿verdad? Para tomar las mejores decisiones y saber qué tanto estoy perdiendo al rotar mi personal, qué tanto estoy perdiendo en el momento que lo despido, se llevan sus beneficios sociales, y en el momento que contrato una nueva persona y tengo que tener un tiempo para capacitarlo, para induccionarlo o aplicarle las diferentes estrategias que hay para abordar a este cliente y se adapte a mi empresa, ¿verdad? Y conozca bien esta empresa hasta que se pone la camiseta. Entonces, hay todo un tiempo que necesito yo induccionarlo, como quien dice, o aplicarle el onboarding, que también se habla de esto, o en pocas palabras, integrarlo totalmente a mi empresa, ¿no? Entonces, hay un costo también por esto y nos indica pues también esto en la rotación de empleados. El índice de ausentismo, ¿por qué faltan tantos mis colaboradores, mis empleados? Es importante medirlo y saber por qué sucede esto, ¿no? Hay no solo encuestas, sino por ahí una reunión empática con ellos para que puedan explicarnos cuáles son las razones por las que faltan, ¿no? De repente el clima favorable no me favorece, de repente son muy exigentes, muy autoritarios, bueno, tengo que buscar las razones, ¿no? Y primero, midiendo este índice de ausentismo, ¿no? Cuando yo sepa este índice y estoy midiéndolo totalmente, entonces puedo tomar alerta y saber buscar el porqué de esto lo que está pasando, ¿no? El costo de contratación, ¿no? Eso ya pues desde que empezamos a contratar gente, necesitamos tener y medir este costo. ¿Cuánto me cuesta contratar un personal? No es solo el sueldo que le voy a dar. Ojo, yo si lo requiero y lo contrato a sueldo mínimo, no son la misma cantidad de sueldo mínimo que me va a costar, ¿no? Sino también tengo que pagarle sus beneficios sociales. Recuerden que hay un porcentaje que pagamos en salud, ¿verdad? Entonces, eso también me cuesta. Algunas empresas tienen que pagar también la CTS. Entonces, también me cuesta esto como el trabajador. Es muy importante porque eso me ayuda a tomar una decisión qué tantas personas contrato y a qué tipo de planilla le pongo, ¿no? La satisfacción, bueno, para poder medir bien el clima laboral, pues tengo que aplicar sí o sí mis encuestas, ¿no? Y la productividad del empleado ya va a ser en relación generalmente a la parte industrial, ¿no? El servicio al cliente también tiene sus propios indicadores claves de desempeño, ¿ya? Veamos por aquí estos KPIs de ventas, por ejemplo, que pueden ayudar a monitorear, ¿no? Es importante ustedes como gestores también, porque a veces los gestores de recursos humanos no solo ven la parte general de administración de recursos humanos, sino que también a veces les ponen a cargo a estos grandes vendedores que necesitan mucha, mucha interacción con un gestor o con un coaching, ¿verdad? Entonces, estos KPIs que a veces se miden por ellos son específicamente estos que se están mencionando aquí, ya que son full ventas, son full mediciones de ventas, ¿no? Ahora, con respecto a la auditoría y supervisión, perdón, la auditoría y supervisión, que hay grandes diferencias entre estos, ¿no? Y el gestor de recursos humanos pues tiene que conocerlos para poder saber en qué momento va a ser auditado o supervisado, ¿no? Veamos aquí cuál es la diferencia. Una auditoría o supervisión en general es un proceso de hecho sistemático de una revisión o de evaluación, ¿verdad? ¿De qué? ¿Qué es lo que va a evaluar? Puede evaluar los registros, puede evaluar procedimientos, puede evaluar operaciones, actividades específicas de una organización o un sistema en general. ¿Para qué cosa? Verificar justamente la conformidad de los estándares establecidos previamente, ¿no? Y conforme, de hecho, a las leyes generales de la nación y a regulaciones también aplicables internamente de la institución, ¿verdad? Entonces, se tiene que medir eso y se tiene que ver el cumplimiento de estas normas o de los procesos que han sido planificados en un inicio. Entonces, se tiene que medir eso mediante una auditoría o una supervisión, dependiendo lo que le corresponda a cada una de las empresas o instituciones. ¿Qué características tiene que tener? Básicas, hay gran cantidad de características mucho más exigentes para la auditoría, de hecho, pero las básicas para los dos casos es primero que sea totalmente objetiva. Es decir, que se base en hechos reales y que se sustente con evidencia. Yo no puedo ir, digo, voy a supervisar porque me han dicho que en esa oficina roban. No, si no, yo no tengo una evidencia de robo, no puedo ni manifestar esto, ¿no? Tengo que supervisar porque tengo fechas que supervisar y punto, ¿no? No tengo que ni siquiera lanzar alguna acusación si no tengo pruebas de eso.
¿no? Al menos de que tenga una evidencia de que el Cardex me indica de repente del almacén que tal fecha hubo tanta cantidad no sé, de algún insumo, y que al día siguiente, de la noche a la mañana, este insumo disminuyó tremendamente. Y algún almacenero o encargado de esta sección me lo informa. Me lo informa así con su documento y me dice que hay esta ausencia. Y para esto, pues lo primero que tengo que hacer es que me dé un informe detallado, de repente de vigilancia, o alguna área que me demuestre que algo más haya pasado. De repente alguien solicitó esta gran cantidad de insumos, ¿no? Entonces, comparando esas dos evidencias, esos dos informes, recién puedo decir, ah, hay sospecha de una ausencia repentina de este insumo, pero no puedo anunciarlo todavía como robo, ¿verdad? Entonces comienza la investigación, bueno, la supervisión, auditoría, dependiendo lo que en ese momento se necesite hacer, y empiezo. Pero tiene que ser objetiva, quiere decir eso, que tiene que ser con hechos reales que estoy mirando, que estoy viendo, evidenciando sobre todo, y recién en ese momento se convierte como una sospecha real. Sistemática también, ¿por qué? Porque se ejecuta de todas maneras siguiendo un orden lógico y un conjunto de procedimientos técnicos que ya deben estar preestablecidos. Toda supervisión y toda auditoría tiene que estar estipulado dentro de una normativa interna y de acuerdo también a la normativa legal de toda la nación, ¿verdad? Entonces, tiene que ser de este modo sistemática. Sobre todo la auditoría siempre tiene hasta un proceso muy exacto dentro de la normativa legal que tiene el país, ¿verdad? Y ya no todas las empresas se auditan, ¿no? No todas, algunas son de manera obligatoria y otras son a veces hasta repetidas solo si hay procesos judiciales o algunas libres y también a solicitud de ellas también los hay, ¿no? Universal, ¿por qué? Porque se rige a principios y normas legalmente establecidas para todos iguales, ¿no? De este modo es también igualitaria. Yo no puedo decir voy a supervisar a esta persona porque tuve una discusión con ella o porque me contradijo en una orden que le di, ¿no? No sería universal, tiene que ser igual el trato para todos, ¿no? A todos, si yo anuncio una supervisión para este grupo, pues tengo que supervisar a todo su grupo, no solo dos o tres personas, tiene que ser igualitario para todos. Y eso es que lo hace universal, ¿verdad? En la nota de aquí les pongo que las empresas obligadas a ser auditadas anualmente, ojo, son las que cotizan en bolsa de valores, por ejemplo, ¿no? O que son reguladas justamente por la Superintendencia de Mercados y Valores y también por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Es decir, los bancos, los seguros, las AFPs, las bolsas de valores, todas ellas son auditadas de todas maneras mínimamente una vez al año, ¿verdad? Y para ellos ya conocen pues sus normas legales particulares, ¿verdad? Los indicadores claves de desempeño necesitan cumplir cierto procedimiento, ¿no? Para poder justamente tenerlos o redactarlos, ¿no? De hecho, que en una etapa de planificación, ¿no? Necesito primero, para poderlos aplicar, una consulta previa para todos los procedimientos, incluso de la supervisión y auditoría, ¿no? Todos siguen el mismo sistema general de procedimiento. Primero hay una consulta y entrevista previa. De hecho, con la oficina, si es que es externo, bueno, con la institución y el agente externo, ¿no? Hay una observación previa de los ambientes, de ciertos documentos también, porque hay una inspección de documentos y archivos. En algún momento puede requerir, sobre todo en la auditoría, un cálculo o recálculo de estos indicadores, de estas grandes estadísticas que nos pueden proporcionar, ¿verdad? Y al final, pues habrá un resultado final documentado con recomendación, ¿verdad? Con ciertas observaciones también. Si es que se ha observado que hay un cálculo que no corresponde a los reportes formales, legales, pues se tiene que recomendar o se tiene que incluso sancionar, ¿no? Hay un ente sancionador, sobre todo para las auditorías, ¿no? Veamos por aquí. Ahora, dentro de la evaluación y desempeño hay una parte muy importante que tiene que conocer pues el gestor de recursos humanos, que cuando yo comunico que voy a realizar una evaluación de desempeño o de repente lanzo resultados, ¿no? Tengo que poner en práctica previamente o durante algunas recomendaciones. Por ejemplo, que tengo que lograr pues, tener respuestas claras hacia mis empleados con publicaciones internas, ¿no?
De repente ellos consultan cuándo van a hacer o cuáles son los criterios, de repente no les quedó claro cuáles son los criterios para su evaluación. Entonces hay que responderle a esto, ¿no? Y hay que publicar todos esos criterios a todos mediante, bueno, documentos múltiples quizá para todos, ¿no? O comunicaciones mediante correo electrónicos a todos, pero que sean formales, ¿no? Tengo que dar cierta apertura a estos correos. Si yo estoy otorgando un correo institucional a todos y de repente doy un correo y brindo a todos para sus consultas, donde se puede llamar consultas arroba, bueno, X, dependiendo del dominio de cada uno, pues tengo que abrirlos frecuentemente y tengo que responderlos también, ¿no? No puedo crear nada más un correo solo para que quede así en aviso de que sí, lo tengo para poder responder a todos, sino que tengo que atenderlos, ¿no? Y tratando pues de que sean formales, incluso me refiero a que sean codificables en su anuncio, o sea, que ingresa un correo y que al momento les responda que ha sido ingresada su consulta y que pueda atenderse en tanto tiempo y con su número de atención, ¿no? Es lo ideal. Va a depender mucho de los presupuestos, de los sistemas que tenga cada uno de las instituciones, ¿verdad? La promoción de la marca, sobre todo para mantener un buen clima laboral, y mantener por ahí una empatía en la comunicación con ellos es a veces conveniente y importante a veces para poder sentirse muy identificados con la empresa, ¿no? Esta promoción de la marca por parte de los empleados puede ser con identificación, por ejemplo, de uniformes, con distintivos, con gafetes, ¿no? Con ciertas por ahí, no sé, algún material o algún accesorio distinto que los haga reconocibles, ¿verdad? Ante el público en general y ellos mismos también se reconocen como tales cuando tienen estos distintivos. Entonces, de esa manera también me ayuda incluso hasta en la comunicación, ¿verdad? Entonces, es importante conocer eso también o recomendar, si es que somos solo gestores y no decisores, sí, pues a hacerlo saber pues a los directivos, ¿no? La tasa de rotación de los empleados, también como les había dicho, que no solo, bueno, nos va a pedir a medir, sino también se recomienda para poder alertar si es conveniente o no sacarlos. Ahora, cuando se saca un personal de un área, se tiene que tomar en cuenta de que se le tiene que aplicar el tiempo de inducción. El tiempo de inducción es el tiempo de adaptación hacia la nueva área, ¿no? Y no se le debería pedir inmediatamente su aplicación real, o sea, su entrega al 100% en ella, ¿no? Recuerden que en muchas empresas privadas, sobre todo, cuando ingresa un nuevo trabajador a un área donde ya existe otro trabajador con la misma función, se le pide primero que sea la sombra de él, ¿no? Y que siempre esté a su lado para que pueda seguir y conocer todo el procedimiento que eso es costumbre, incluso en los bancos, ¿no? He visto hace poco en Interbank que han contratado, bueno, en la oficina donde yo estoy más cerca, han contratado 3 muchachos más, ¿no? Y que se sientan justo al costadito de este cajero, para que pueda estar observando en todo momento cuáles son las actividades o la parte interactiva dentro del programa, ¿no? Porque así sepa, tenga conocimiento de esto, nunca va a ser totalmente igual a la antigua empresa donde estuvo, siempre es muy similar, ¿no? Y para que también disminuya las oportunidades de errores dentro de ellos, ¿no? Entonces son siempre la sombra de ellos, ¿no? Ahora, si se vas a cambiar a una persona a otra área, de hecho, dentro de su misma empresa, de repente dentro de su mismo local, puede estar cierto tiempo antes junto a esa persona para que conozca por lo menos a grosso modo los funcionamientos de la nueva oficina, ¿no? Y no les caiga frío cada una de las actividades nuevas que tengan, ¿no? Entonces, esto se recomienda dentro de la parte de inducción que siempre se acostumbra tener una empresa, ¿no? Tanto la supervisión y las auditorías son de diferentes tipos, ¿no? De hecho, que pueden ser financieras, que es una de las más usadas dentro de la auditoría, pueden supervisar la parte operativa, pues si se llamará supervisión o auditoría operativa. Hay algunas que solo son de cumplimiento, ¿no? Para ver si se cumplieron ciertas actividades, que son generalmente las supervisiones. Las de calidad, que son justamente las que se aplican, estas diferentes instituciones que otorgan justamente estos indicadores de calidad, ¿no? Para poder tener y aplicarlos también en su publicidad y poder mejorar incluso su marca ante los usuarios, y también se supervisa esto, ¿no? Para poder entregar justamente un distintivo de calidad. También están los auditorías o supervisiones de sistemas de información, ¿no? ¿Para qué? Porque a veces se tiene que medir para poder autorizar, sobre todo en licenciamiento se midieron justamente el tipo de comunicación que tienen dentro de su plataforma para ver si dentro de los indicadores de calidad que pueda tener una universidad o instituto que se licencia,
les miden a veces esto para poder autorizar la parte de comunicación formal que tienen ellos, dentro de sus sistemas, claro, ¿no? Entonces hay que medir también y supervisar o auditar esta parte de sistemas de información para poder tener el resultado y darles pues la buena prueba, ¿no? Ahora, como ustedes, como futuros o actuales gestores de recursos humanos, y dentro de esta gran tarea que es la evaluación del desempeño, hay que tomar conciencia de que tenemos que ser responsables socialmente con la empresa o con la institución, ¿no? Dentro de todas las áreas que implica ser responsable. Habíamos tocado de repente esto un poquito antes y suena a veces obvio porque cada una de esto está vinculado con nuestra ética personal, pero no olvidemos de que cada uno de estas responsabilidades que tenemos ante los recursos, ante los objetivos principales de la empresa, hacia la transparencia, que es la rendición de cuentas, hacia el mercado, que es el usuario, a donde nos debemos, ¿verdad? La responsabilidad social realmente de todos nuestros actos, la ética propia que ya reflejada ante la ética social, porque cada uno cumple sin afectar al resto, ¿verdad? Es la ética general que tenemos todos, ¿no? Y la de sostenibilidad y medio ambiente, todo y que también está normada, como les había mencionado en algún momento. Entonces tenemos que mejorar o, bueno, tomar en cuenta todas estas áreas para poder tener una verdadera ética como gestores de recursos humanos y no fallar, pues, en esta gran responsabilidad que es la evaluación y el desempeño, ¿no? Entonces, tenemos de hecho un gran reto en esto. ¿Por qué? Porque no solo nuestra ética personal está vinculada con la ética profesional, ¿no? Sino que a veces tenemos que conseguir un balance porque tenemos que vincularnos mucho más a la norma legal que más a nuestra lógica ética que podemos tener nosotros dentro de nuestros hogares, ¿no? Ahora, hay un gran reto todo después de hoy, bueno, después de que salieron todas las comunicaciones más rápido, para poder lograr un verdadero evaluación y desempeño, poder desempeñarnos tales a un 100% dentro de nuestra tarea como gestor de recursos humanos, tenemos que enfrentar a veces muchos desafíos, ¿no? Uno de ellos, pues, es la transformación digital, ¿no? La que les había dicho, pues, que estamos nosotros con tanta comunicación cambiante cada día y muy rápida. Entonces tenemos que estar preparados a percibir justamente estos procesos de integración de tecnologías digitales en nuestra empresa para optimizar justamente los procesos propios, ¿no? Los procesos específicos, incluso dentro de nuestro trabajo como gestores de recursos humanos, ¿no? Los ejes básicos que maneja la transformación digital es pensar en la experiencia del cliente y pensar en el proceso de las operaciones, ¿verdad? Pero también tenemos que pensar y estarnos muy vinculados como gestores de recursos humanos, sobre todo, en las personas y colaboradores. Y a ellos tenemos que dedicarles mucho más tiempo y tomarlos como eje principal de nuestra empresa. ¿Por qué? Porque de hecho que tenemos que llegar y estamos muy preocupados siempre de satisfacer a nuestro cliente. Pero si no satisfacemos a nuestro personal y colaboradores principales, que son las personas que trabajan para llegar al cliente o para crear el producto o servicio que ofrecemos, pues estaríamos fallando en la llegada final a ellos, porque son nuestros colaboradores los que tienen trato directo con nuestros clientes, son ellos los que tienen trato directo con la fabricación del producto o del proceso que estamos creando para ofrecer. Entonces tenemos que mejorar el clima de ellos, lograr un cierto, por lo menos un clima favorable entre ellos, para que tengan esta buena atención y disposición para nuestros clientes, ¿no? O hacia nuestro producto que van a fabricar. El modelo de negocio que hoy en día se crea para los negocios nuevos incluso, siempre se toma como eje básico para incluir desde ese primer momento una influencia digital y utilizar sí o sí desde el comienzo esto. Hoy ya no podemos pensar en solo comunicarnos con llamadas telefónicas, ¿no? Tenemos que pensar en comunicarnos ni siquiera tanto por correo, sino en una comunicación directa dentro de un chat más activo, dentro de la comunicación a través de redes sociales, mejorando siempre contenidos, por ahí anunciando cada cuánto tiempo nos vamos a presentar dentro de nuestras redes sociales también, porque si estamos haciendo 2 publicaciones diarias, pues tenemos que no descansar en hacer 2 publicaciones diarias, porque ya los clientes, nuestros usuarios, nuestra comunidad se acostumbra a tener 2 publicaciones diarias. Entonces, esa frecuencia la tenemos que mantener, ¿no? Por justamente atender esta comunicación tan rápida y esta interacción que siempre todos los días tienen
nuestros usuarios o futuros usuarios con las redes sociales, ¿no? Entonces, este modelo de negocio nuevo que se puede anunciar tiene que pensar sí o sí en la transformación digital tan rápida que hoy ocurre, ¿no? Dentro de los procedimientos y pasos para digitalizar la empresa, hay algunos básicos que les dejo aquí en este material que pueden leerlo con calma más adelante. Son muy sencillos estas definiciones, ¿no? Como entre ellas, por ejemplo, la inteligencia artificial aplicada dentro de nuestros procesos. También hoy en día no podemos dejar ninguna, seguramente ustedes ya utilizan alguna de ellas, ¿no? Entonces, mínimos en la creación de algunos materiales, de repente de algunos PowerPoint básicos, ¿no? De algunas consultas a chat, bueno, existen varias de ellas dentro de la inteligencia artificial también, y no podemos descartar el uso de estas herramientas, ¿no? Algunos consejitos acá para transformación digital, ¿no? Dentro de recursos humanos también, dentro de la digitalización del trato a ellos, sí, y aquí están, lo pueden ir leyendo luego. Dentro de las herramientas que se consideran utilizar, acá hay una de ellas, la encriptación de datos es muy importante hoy, pero sobre todo para cuidar la seguridad, la utilización del Google My Business, que ahora, hoy en día nos ayuda en muchas acciones para las ventas incluso, el Google Analytics, que nos permite el mismo Google analizar nuestras interacciones dentro de nuestras redes sociales, dentro de las cosas que podemos hacer dentro de Internet para ayudar, ¿no? El WordPress para creación de diferentes páginas, el Google Calendar, que nos ayuda también a ordenar nuestra agenda, ¿no? Es como una agenda que utilizamos en el Google, pero es un calendario más interactivo, ¿verdad? Entonces, y aquí pues hay muchas herramientas que podemos utilizar. Ahora, hay limitaciones, de hecho, que vamos a ir enfrentando, como es la gestión del tiempo, dentro de varias cosas que tenemos que hacer, pues siempre a veces pensamos en cómo las hacemos, ¿no? Y con qué tiempo. A veces llega un momento en que queremos que nuestro día no dure 24 horas, sino que sea mucho más, ¿no? Una encuesta, por ejemplo, aquí nos indica que donde participaron empresas, pues que han adaptado la transformación digital recientemente, ¿no? 26% resultados sólidos dice que ha sido menos de un año y el 38% recién entre 1 o 3 años, ¿no? Entonces hay que pensar en esto porque a veces cuesta mucho adaptarnos a esta transformación digital que es tan cambiante, ¿no? La gestión del tiempo, ¿qué cosa es? Es optimizar justamente el tiempo que tengo y es apostar por una buena distribución y planificación de tareas. Hoy en día ya no podemos quedarnos con una agenda simple, ¿no? Hoy tenemos que tener a veces planificadores que son semanales, hay planificadores mensuales, hay planificadores anuales incluso, y estos planificadores a veces no solo vinculan nuestras tareas en labores de trabajo, sino también vinculas tus tareas estudiantiles, porque hoy en día pues nosotros estudiamos y trabajamos, y también estamos vinculando a veces a nuestras tareas del hogar, ¿no? Todos, como hijos, jefes de familia, o igual estamos vinculados a una familia, ¿no? Y tenemos actividades también que son importantes. Y conviene a veces balancear esas actividades para no flaquear en ninguna de ellas. Ojo, si tenemos un desorden en nuestra familia y no atendemos a nuestra familia, estoy segura que en el trabajo también podemos flaquear, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque vamos a estar estresados en una y no haber terminado en la otra. Entonces tenemos que incluir dentro de nuestros planificadores de actividades ambas, ¿no? Nuestras tareas laborales estudiantiles y nuestras tareas de la familia, ¿no? Para tener siempre un balance entre ellas. Inclusive dentro de estos grandes planificadores que hoy lo tenemos dentro de Internet, ¿no? Muchas de ellas descargables en PDF o descargables como aplicativos, ¿no? También incluso se incluyen nuestros objetivos a futuros. Hoy pues no terminamos de soñar en qué podemos hacer de acá al siguiente año, ¿no? De forma personal, de forma empresarial o de forma laboral o estudiantil. Entonces también eso podría estar incluido dentro de un planificador, ¿no? En este caso sería muy particular de uno, ¿no? Pero también incluyen de eso. Y conozco algunos de ellos que están funcionando muy bien, ¿no? Y hay limitaciones, de hecho, como les había dicho, pero veamos por aquí allá los beneficios que nos trae la gestión del tiempo. Si uno logra balancear todo esto, logrará de todas maneras optimizar el tiempo y aumenta pues la productividad en nuestras diferentes áreas, ¿no? En nuestro mismo trabajo, en la casa, en los estudios, y si logramos un verdadero balance de esto sin olvidar nuestro descanso, por supuesto, vamos a lograr gestionar mejor. De hecho, que por ahí vamos a mezclar una tras otra, pero tenemos que cuando pasamos de una tarea a otra,
olvidarnos del resto, ¿no? Entonces por ahí nuestras cabezas tienen que estar pero muy centradas para poder lograr esta concentración real en la tarea en la que en ese momento estamos agendando, ¿verdad? La gestión del tiempo también, ¿qué hace? Mejora pues el ambiente de trabajo y la innovación y la toma de decisiones. Ayudemos también como gestores de recursos humanos a gestionar el tiempo dentro de nuestras empresas, ¿no? Hay un momento que ellos tienen para sus descansos propios, para su área de ocio también. Hay muchas empresas incluso que otorgan una hora y media de refrigerio, les dan una 45, y les dicen libremente tienen hora y medio y tienen dos áreas, ¿no? Una que es el comedor y la otra el área de esparcimiento, donde tienen sus fulbitos de mesa, bueno, por ahí juegos de mesa, o simplemente un equipo interactivo como tablet o algo que tenga o alguna disponibilidad de ver alguna pequeña película o una exposición de YouTube para que ellos puedan distraerse por un momento, ¿no? Si esto ustedes como gestores lo pueden aplicar, sería genial, siempre y cuando pues esté dentro también de las políticas de la empresa, ¿no? Otro de los beneficios es que reduce sí o sí el estrés laboral, ¿no? Si logro relajar a un equipo y darle el descanso que le permite despejarse un poco de las tareas, ¿no? Entonces voy a lograr que reingrese a su nuevo tiempo, que puede ser el turno tarde, mucho más abierto a enfrentar la gestión, bueno, el trabajo de ese momento, ¿no? Entonces, es importante también apoyar entonces a nuestro equipo a que gestione bien su tiempo. Si de repente no somos la persona adecuada para explicarles esto, pues pasar la empresa podría, si lo tiene al alcance, pues contratar un coach que lo permita, ¿no? De repente por ahí con algunas actividades recreativas entre cada uno. Mejora también la calidad de vida, ¿no? Dentro y fuera del trabajo, ¿no? Entonces, si tenemos a un grupo de trabajadores que puede gestionar bien su tiempo, que se siente relajado dentro de mi ambiente de trabajo, entonces puedo lograr también que produzca mejor, ¿no? Y que mejore también su calidad dentro de la empresa y pues sea por ahí la mejor influencia para todos, ¿no? Algunos consejitos más de gestión del tiempo que les dejo aquí. Esta es una matriz importante de Eisenhower. Podrían considerarlo ustedes para poder clasificar de repente o hacer un gran clasificador de repente colaborativo también de las acciones más importantes de acuerdo a la prioridad que tengan, ¿no? Eisenhower lo clasificaba hasta por colores, ¿no? Ponía en rojo, por ejemplo, las acciones de gran prioridad. Acá le pusieron una tilde, recuerdo el gráfico que lo saqué, porque ponía, perdón, este gran con tilde, y no porque realmente se tilde, sino porque le quería darle importancia, le explicaba, ¿no? Las acciones a las que tiene que buscar un tiempo más o que requiere un poco más de tiempo para dedicar, porque de repente es una actividad que se realiza a largo plazo, ¿no? O que se realiza en varias etapas, ¿no? Y que de repente no es tan muy urgente y le coloca pues este color. Las acciones que debo delegar, a las acciones que debo tener un poco menos de menos dedicación, porque voy a encargar a otras personas que lo hagan, pero ojo, delegar no significa deshacerse de esa tarea, ¿no? Tengo que supervisarla también, no solo cuando la recibo ya realizada, la tengo que entregar y punto, la tengo que revisar para su entrega de repente a algún directivo que me lo haya pedido, ¿no? Y las acciones que podemos descartar, o sea, que ya no son realizables o que ya se realizaron, pues en verde. En verde pues significa pues que dejo pasar, ¿no? Entonces, que de repente ya están hechas, ¿no? Pueden tomarse este cuadro de esta manera o pueden hacerlo como otro tipo de cuadro que puede ser más lineal o como un diagrama de Gantt que también se utiliza, ¿no? Por aquí les dejo algunas definiciones más que nos trae la empresa KPMG sobre la definición de gestión del tiempo y también lo que otro es muy importante, el proceso que trae la de gestión del tiempo, ¿no? Y los beneficios adicionales que puede tener también una verdadera y eficaz gestión del tiempo, ¿ya? Entonces, termino la sesión de hoy, termino de la grabación, voy a parar de grabar por aquí. Vamos a ver. Ahí está.